Hola, soy Marcelo Bianchi Bustos, profesor de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, presidente de la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil y director del Departamento de Literatura Infantil y Juvenil del Instituto Literario y Cultural Hispánico. Y en este ciclo que vamos a llamar Escritores Contemporáneos de la Argentina, hoy vamos a compartir un espacio de diálogo con Marta Cardoso, una escritora muy prolífica. Ya vamos a hablar con ella, de la provincia de La Pampa, específicamente de General Pico. ¿Es así, Marta? Sí, de General Pico, La Pampa, provincia de La Pampa. Y bueno, es un honor para mí esta invitación. Siempre agradezco a la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil y a través tuyo, que sos el presidente de esta hermosa institución, que nos brinda tanta capacitación y siempre conocimientos que nos vienen muy bien. Y ahora, bueno, esto nuevo que te agradezco, que es poder difundir lo que nosotros hacemos. Exactamente, esto es tan importante. Y si tuviera, yo te conozco, pero si tuvieras que presentarte vos ante las alumnas de la licenciatura que tenemos en la universidad, ante las maestras que siempre están deseosas de conocer nuevos autores para llevar a las aulas. Eh, ¿Qué dirías de vos, Marta, como para que la gente te comience a conocer? Es tan lindo conocer al autor antes de conocer la obra, ¿no? Bueno, qué lindo, qué lindo. Yo primero les diría qué me pasa con las palabras, pero se los diría en poema. A ver, Susurros del alma. Quiero escribir mis palabras con sueños del corazón, algunas bajas y breves, otras cargadas de amor. Quiero que la noche linda llene de estrellas el cielo. Algunas lean poemas y otras canten al lucero. Y cuando el viento se enoje, que no marchite las flores, porque guardo mis recuerdos escondidos en los colores. Y yo me presento así siempre. ¿Por qué? Porque las flores son parte de mi vida, de mi infancia. La infancia es muy importante porque me ha dado mucho material para mi creatividad. Entonces, todo esto me ayuda a poder decirles que es un honor para mí poder estar con ustedes hoy, con esta gente tan linda, y que Marta Cardoso es una mujer que ya tiene más de 70 años y que tuvo una infancia muy feliz, en un barrio muy humilde. Yo creo que en aquella época era el más humilde de General Pico. Y tenía una casa muy pequeña, pero con un terreno muy grande, donde mi papá cultivaba los árboles y las plantas para vender. Y en ese mundo diferente, yo pude disfrutar algo que ahora los chicos no tienen, que es la libertad de poder caminar por la calle, jugar con los vecinos, conocer a todas las vecinas del barrio que eran mis abuelas, y eso me fue nutriendo con algo muy especial que ahora me permite a veces sacarlo. Entonces hoy puedo decir que yo un día vi llover cardos y todos me dicen, pero vos estás loca. No, no, yo vi llover cardos porque un día en el vivero un empleado le dijo a mi papá, ¡ay, Dios mío! ¡Qué cantidad de cardos que tenemos! Y los cardos son pinchosos, son como una maleza para el vivero, era una maleza en esa época. Lo que pasa que anoche me parece que llovieron cardos. Y yo lo escuché y dije, ah, ¿llovieron cardos? Entonces me voy a dar una vuelta por el barrio, porque yo me lo perdí, porque estaba durmiendo a la noche y mi papá a la noche no me deja salir, y menos mi mamá. Pero quiero ver cómo están los cardos. Y así es una aventura de una niña que vivió esto.
Y aparece con los cardos, bueno, hay un cuento también, lo pueden leer. Pero todo eso, o por ejemplo, un día cuando me levanto, ¿qué encuentro? Encuentro que en esa casa tan pequeña, pero con un terreno tan grande, habían salido flores, habían emergido así del suelo flores amarillas que parecían pompones de sol. Y esta niña, Marta, que era tan traviesa, dijo, esta es la mía, voy a jugar a pisar flores. Splash, 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 splash. Y en eso llega su papá y le dice, ¿qué le dice? ¿Cómo? ¿Pisando flores? ¿No sabías vos que las flores no se pisan? Además, ¿vos sabés por qué esas flores son amarillas? Amarillas. No, ¿por qué? Porque esas flores amarillas son amarillas para que los humanos no las pisen. ¿Ah, sí? Sí, porque esas son las flores de las hadas. Y ahí me enteré que las flores de las hadas son amarillas y entonces yo en ese momento me sentí asesina de hadas. Esas hadas que, ay, por favor, esas hadas que siempre me cumplen los sueños, que yo le pido los deseos, sí, esas que tienen el panadero y las soplamos 3 veces y salen todas las semillitas que llegan al mundo entero. Sí, y a partir de ese día yo empecé a buscar todas las flores amarillas del diente de león para encontrar las hadas y las revisaba. Y tengo muchas aventuras con los vecinos buscando hadas. En aquel tiempo yo empecé a buscar las hadas y todavía las sigo buscando. Pero mi papá ese día me dio una gran lección y me dijo, no las cortes, no las pises, pídele un sueño bonito para que cuando seas grande te lo traiga un pajarito. Entonces, todos esos elementos, y puedo seguir hablando días y días de todas esas experiencias que yo tuve, ¿no? Como por ejemplo ir al barrio a visitar a las vecinas, que mi papá me tenía prohibido interrogarlas porque yo era muy preguntona. Entonces yo creo que de ahí viene esas ganas de preguntar y de escribir y ¿no? Toda esa avidez que estaba guardada en un rincón. Qué interesante esto, Marta, que contás, porque, bueno, se da en muchos escritores y es realmente una constante, como estos recuerdos de infancia de repente afloran y aparecen y sirvieron pues, para que esa niña feliz en la infancia sea la Marta de hoy, con toda una vida transcurrida, muchísima experiencia, Horrible. felicidades y también sin sabores, porque también Más eso, segundo. forman parte de la vida, pero cómo esos recuerdos afloran en tu escritura y afloran de una manera interesante, porque muchas veces, con error, algunos escritores cuentan en los textos esos recuerdos de infancia, pero esos recuerdos de infancia forman parte del patrimonio de uno, pero no son literatura infantil. Vos, sin embargo, lo que haces es utilizar esos recuerdos y sí creas literatura infantil porque volvés a ser esa niña del pueblo, pero actualizando el lenguaje, Claro. hablando como una niña de hoy, y esto es algo que para mí es sumamente interesante. ¿Qué pasa en este desafío de escribir a un niño, una niña de hoy, siglo XXI, cuando nosotros somos personas que nacimos en el siglo XX, ¿no? Bueno, te cuento, yo elegí la literatura infantil porque era lo más difícil que podía encontrar después de haber tenido 12 años de una carrera política. Cuando me retiro de la política, digo, yo tengo que sacarme primero el vocabulario técnico político, que lo tenía tan incorporado que hablaba como si estuviera diciendo un discurso.
Y no era lo que yo quería, porque yo lo que quería era transmitir, después de muchas experiencias que había tenido, más que nada cuando fui ministra de Bienestar Social, que tuve mucho contacto con niños enfermos, después de ese momento yo digo, no, yo tengo que transmitirlo de una manera diferente, que llegue al niño, pero con un mensaje. Claro. Por ejemplo, a mí me gusta casi toda mi obra, no toda, porque a mí me gusta trabajar con el intertexto. Yo no empecé a contar de infancia. Cuando yo comencé a escribir, lo hice a través de intertexto y buscaba personalidades de la historia, de la literatura, personalidades que me dejaran algo para mí primero y para transmitir. Por ejemplo, Beethoven, Mozart, Debussy, músicos más que nada, porque a mí me gustaba mucho la música. Lenotre, en el caso de la jardinería paisajística, que yo también estudié eso. Entonces, con todos esos bagajes que tenía, yo tenía que aplicarlo, pero ¿cómo transmitirlo? Entonces me puse a estudiar literatura, todo lo trabajé con el intertexto, hice un libro entero, que es El Reino de Blue, con intertexto, que se lo dediqué a mi nieto. Ese fue mi primer libro. Trabajé con intertexto acá, mucho intertexto, pero haciendo mi fantasía, ¿no? Yo te imaginas que a los 10 años llamaba a mis vecinos y les explicaba un libro de la Biblia, pero en cuento. Y tenía 9, 10 años. Entonces era algo natural, algo que me fascinaba. Y empecé a pensar en el planeta. Tengo que hablarles de algún tema profundo a los chicos cuando empecé. ¿Qué pasa con este planeta? ¿No? ¿Qué pasa con lo esencial del planeta? También te lo puedo contar en versos si querés. Si tenés, Dale, ¿nos regalás eso? te regalo esto. Es nuestro hogar un planeta, con lagunas y montañas, ríos, llanuras, cascadas, mesetas, bosques y lagos, océanos con olas grandes, desiertos, dunas y nieve, gente de distintas razas, niños, mujeres, abuelos. Su cielo azul nos señala las bondades del espacio, donde la luna nos mira con su cara de sonrisa. Hay un soleado gigante, con sus rayos y su encanto, y nuestro suelo es tan pródigo que nos brinda el alimento. Por eso, no contamines con basura ni residuos, ni con desechos mortales a nuestro suelo ni al cielo. En el Día de la Tierra, pregonemos su cuidado, pidamos que todos mimen nuestro planeta sagrado. Cuando yo voy a las escuelas y les empiezo a hacer preguntas a los chicos con respecto del planeta, los chicos me empiezan a contar de todo lo que está pasando, del calentamiento global, de la basura, de los pingüinos empetrolados, de los que fueron al mar que las aves comen, eh, esas bolsas de nylon que la gente deja, el residuo, la mugre, todo eso. Y entonces empezamos a conversar y a partir de eso yo salgo con mi mal hueso, que Malgüeso es el lugar donde vive mi personaje más importante, el que más se ha difundido, que es Juan Batata. Ahí vive Malgüeso. Y entonces Malgüeso, Juan Batata llega para hablar con los pingüinos, llega para hablar con las centollas, llega para hablar con todos los animales del mar y va dejando su mensaje. Bueno, entonces hablamos mucho con los chicos. Hablamos, hay muchos de mis cuentos. Perdón que te interrumpa, Marta, y a Juan Matata lo tenés ahí atrás. Nos está Claro, acompañando. sí, sí. Yo tengo algunos acá y otros no los pongo porque hoy tengo Juan Batata, tengo el personaje también grande. Acá está Juan Batata y Juanita Batata. Pregunta, ¿y cómo surge Juan Batata? ¿Cómo nace este personaje que es tuyo, no? Sí, yo el primer personaje había sido el Otoño y la Rama, el señor Otoño, pero después
Juan Batata, un día estábamos con mi nieta, Emilia, y, y ya estábamos dibujando la batata, a Juan Batata. Pero mi otra nietita en Estados Unidos empezaba a decir ta, 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 ta. Entonces yo, como ella vivía en Estados Unidos y estaban enseñándole el castellano antes que el inglés, entonces se me ocurrió decir batata y la nena repitió batata. Entonces con Emilia después hicimos el personaje Juan Batata, que el diseño de Juan Batata lo hizo Emilia, el primer diseño. Hoy lo quería encontrar para mostrártelo, pero tengo demasiados papeles, pero ya los voy a buscar y te lo voy a mostrar un día. Juan Batata. Y buscamos varios nombres, pero bueno, Juan Batata era el que mejor quedaba para este personaje, porque en un carrito de plata va cantando Juan Batata. Y los chicos, como yo daba siempre talleres del voluntariado, en las escuelas y en las bibliotecas, más que nada en la biblioteca José Manuel Estrada y en la biblioteca de la cooperativa, con los chicos siempre buscábamos a ver qué puede hacer Juan Batata hoy. Y con los chicos le dijeron que Juan Batata, que surgió ese cultivo, esa mascota vegetal, esa necesidad de tener una mascota diferente, cuando no te dejan tener un gato, ni un perro, ni un elefante, ni una jirafa en tu casa, ni una tortuguita chiquita, y los chicos quieren tener una mascota, el abuelo, Raúl José, les enseña a cultivar una batata en un frasco. Entonces los chicos en las escuelas hacen eso y van observando qué pasa. Entonces ahí surge el rojo de los primeros brotes, uno al lado del otro, hacen un sombrero. Los ojos con forma de nota musical es porque los chicos dijeron, a Juan Batata le gusta la música, va a ser cantor, es cantante, y a él le gusta cantar. Y tiene muchos amigos, entonces los ojos. Y Emilia dice, no, 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 Juan Batata no puede estar enojado, siempre tiene que estar sonriente y pícaro, saca la lengua. Y la corbata verde son las hojas de la batata, son las hojas que van naciendo, la corbata. Entonces se humanizó el personaje. ¿Y dónde vive Juan Batata? Porque primero en los primeros cuentos no decía dónde estaba Juan Batata porque lo ubicábamos en cualquier huerta, en cualquier lugar, pero los chicos querían un lugar fijo. Y me decían, no, no, pero ¿en dónde? ¿En dónde? Entonces un día les dije, bueno, en Malhueso, vive en Malhueso. Y ahí les encantó el nombre Malhueso. Y, y empezamos a jugar a construir Malhueso, lo fuimos construyendo con los chicos. Claro. Y eso fue muy lindo, muy interesante, porque realmente, bueno, me llevó acá tenemos una de las revistas, El Mundo de Batata, que a veces es tan difícil editar un libro que con las revistas yo las armo y voy a los voluntariados. Y bueno, y tengo a Juan Batata, tengo a Tito Cebollino, tengo a toda la familia, tengo una ¿Las familia muy... ilustraciones de quién son, Marta? Bueno, eso es muy importante para mí, porque si yo no hubiese encontrado con Juan Batata a Alejandra Romero de Gato Ilustrado, no hubiese podido hacer todo lo que hice estos más de 50 libros, todos ilustrados, que los chicos lo enamoran. Y la revista, porque Alejandra también les arma la cartilla de trabajo para el nivel inicial, o primero, o primerito. Así que es muy, 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 muy lindo, ¿no? Todo el trabajo que hacemos con Alejandra Romero, que ahora La este año nos hemos moderado porque yo ya no puedo seguir editando tantos libros y entonces digo, bajé un poco porque tengo más de 50, ya mis libros se están vendiendo en Europa, en Estados Unidos. Juan Batata, por ejemplo, como libro digital entra a las bibliotecas de, de España más que nada, son las que más. Y después El otoño y la rama se convirtió en uno de mis libros más vendidos en España,
en México y en Estados Unidos. A ¿Por mí es qué? interesante lo que decís. Es que pensaba algo a partir de él, eh, del ejemplo del poema anterior del ¿Me poema estás, anterior. estás escuchando? Sí. Sí, se escuchó algo, pero no sé, siempre hay algún ruido extraño, Ok, ¿viste? ok. Producto de esta virtualidad. Te Sí. decía en el poema que nos leíste con esta perspectiva ahí ecológica detrás, o en esto que decías del trabajo que haces con Alejandra, tal vez alguna objeción, yo siempre pienso en los pros y los contras de las obras literarias, ¿no? De algún especialista podría llegar a ser decir, pero entonces la obra de Marta es una obra didáctica, es una obra que quiere enseñar. Yo diría que no, en realidad, es decir, siempre hay, obviamente, a ver, las personas, los sujetos, tenemos determinadas perspectivas, determinadas creencias, miradas de mundo, y esto, obviamente, que aparece en la escritura. Y tu mirada, tal vez al haber trabajado, digamos, en el ámbito de la política, al haber reflexionado sobre el mundo, aparece en la escritura de distintas maneras. Tengo una pregunta que para mí es muy importante. Eh, yo creo que parte de tu obra es profundamente regional. ¿Estás de acuerdo con esto? Yo puedo fundamentarlo, ¿por qué? Pero me interesa sobre todo la opinión del autor, ¿no? ¿Por qué podríamos decir que parte de la obra de Marta Cardoso es regional? Porque mi gran interés es que los lectores, los estudiantes, los docentes conozcan las literaturas de las distintas regiones del país y cómo nuestra Argentina se nutre de estas regiones, cómo Latinoamérica se nutre de cada una de estas regiones y sus características tan pero tan maravillosas. Entonces mi pregunta es esta: ¿por qué la escritura de Marta Cardoso la podemos caracterizar de este modo? Primero porque escribo sobre lo que vivo y lo que veo. Ajá. Para mí eso es muy importante. Y aparte, escuchando siempre a los niños, siempre escuchando. Y a los niños que más escucho son a los niños de mi provincia, porque voy a las escuelas, a las bibliotecas, a las otras también, pero los tengo más acá en contacto. Por ejemplo, yo voy caminando por una calle y escucho que dicen, mami, esa es la señora que va caminando con Juan Batata, es la madre de Juan Batata. Entonces, todo eso, pero aparte porque es tan rica la Pampa y tan poco conocida que tenemos que tratar de que se conozca. Yo no escribo para dejar, yo escribo para entretener primero a Marta Cardoso. Si a Marta Cardoso lo que escribo no la entretiene, directamente lo borro. Este, Si no me emociona, por ejemplo, yo tengo cuentos que los he escrito llorando, terrible, terrible llanto, porque me emocionaba lo que estaba escuchando, o divertido, o más divertido. Si no tengo, ¿por qué una mascota vegetal Juan Batata? Una mascota vegetal Juan Batata porque todos hablan de los perros, de los gatos. No quieren comer una vaca, pero sí se comen la lechuga. Entonces yo digo, los chicos tienen que aprender a cultivar, tienen que aprender lo que es la vida, mirando, o yo me pasaba horas, horas, horas mirando cómo nacía una planta, cómo brotaba esa semilla. Y con un padre que siempre le agregaba cosas a esto, mucho más interesante. pero además, Marta, ¿cómo aparecen, digamos, los árboles de la zona? Ah, sí. Este, Claro, el caldén, el chañar, exactamente, ¿cómo aparecen las aves? las aves. Sí. Bueno, Este, pero porque estoy permanentemente. Eso es algo que hoy me senté en el patio de mi casa y mientras tomaba mate estaba observando la tijereta
cómo se peleaba con otro pájaro que estaban ahí. Y se peleaba la tijereta y venía y entraba, y todo eso yo lo voy observando porque seguramente va a ser parte de mi cuento, porque vivo observando la naturaleza. Ahora que estoy viviendo también en General Pico y en Zara, que es una pequeña localidad que tiene 200 habitantes, 264, una zona rural, donde de la cocina de la casa donde estoy viviendo veo el campo y donde tengo cientos y cientos de pájaros en los árboles de paraísos y en los de ligustros que hay, que estoy rodeada. Entonces, estoy escribiendo mucho sobre todo eso. Estoy escribiendo Marta, mucho. ¿tendrías para compartir algún poema sobre alguno de estos animales, alguna ave o Sí, algo sí, por ahí? sí, tengo, y aparte me han dado tanta satisfacción. Este es un libro que el presidente, cuando no era presidente todavía de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil, le hizo el prólogo. Le hizo el Un hermoso prólogo. libro. Y bueno, este libro me ha dado muchísimas satisfacciones. Primero, por ejemplo, La ranita canta, que está en este libro, fue publicada en un manual de la editorial Ediva, para cuarto grado. Entonces, para mí fue maravilloso, maravilloso. Y después tiene todos los animales que estoy viendo todos los días, acá, en General Pico, en cualquier pueblo de La Pampa. Y todos estos poemas me encantan. La lechuza, por ejemplo, que tengo varios de la lechuza. Paradita sobre el palo, ululando con el sol, estaba doña Lechuza con ojos de girasol. Molestaron su armonía unos loritos chillones, que llegaron en bandada haciéndose los bribones. Pero el viento la ayudó, soplándole la nariz. Y con tanta picazón, volaron haciendo achif. ¡Ay, achif, achif, achif! Le picaba la nariz. ¡Ay, achif, achif, achif! Se rascan como perdiz. Y bueno, y la lechuza también, la lechuza vizcachera, tiene otro poema, El Chingolo de la Pampa, que un compositor hizo una canción preciosa, El Chingolo. Y me acuerdo que había un chingolo ahí en el patio, acá en la pared, y yo digo, hay un chingolo encendido cantando sobre una rama, y al viento le cuenta cosas que su corazón reclama. Enamoradas se ocultan las nubecitas del cielo y se abrazan con la luna porque no tienen consuelo. El horizonte arrogante tiñe de rojo sus alas y el sol esconde su fuego escapando a la luz mala. Dicen que la pampa llora, humedita de rocío. No quiero que sepa el monte de este triste canto mío. Porque yo estaba muy triste en ese momento, había dejado una carrera y estaba triste por otras cuestiones. Y entonces no quiero que sepa el monte, que no se entere el monte, porque yo vivo en la llanura de este triste canto mío. Y es muy interesante porque todos, hasta lo más, bueno, tengo también poemas naif. Pero qué maravilloso esto, como escritora, como poeta, cómo la poesía te sirve a vos, ¿no? Como un medio para expresar esos sentimientos, como un medio para vivir, pero no vivir, no lo pienso en lo económico, No, no, porque yo pierdo plata con la no, por literatura. eso, no lo pienso en eso. Otro miembro de nuestra academia, Graciela Pelizari, también frente a esas Mm. cosas de la vida, una vez me acuerdo que dijo, yo seguí viva gracias a la poesía.
Entonces, claro, como el escritor, Claro, el poeta, se sí, refugia en la poesía y a partir de esa creación vive de una manera distinta y sí. maravillosa. Pero Marta, es yo me quedaría hablando horas, pero sublime el acto de la creación. Es exactamente, sublime. ¿no? Vos sabés que lo que más satisfacción te da, lo más feliz, y lo decía mi amigo el escritor que ya no está con nosotros, Juan José Sena, un gran escritor piquense, decía que el momento más feliz de su vida es cuando terminaba de crear un poema o un texto, un cuento, lo que sea. Y a mí me pasa que en momentos muy duros de mi vida, que he tenido muchos, ¿te imaginas? Después de una carrera política y todo lo que me ha pasado, porque no tuve una vida de rosas y petunias florecidas toda la vida. No, no, tuve una vida difícil. Los momentos difíciles donde tengo que estar en espera por algo. Por ejemplo, cuando estaba mi marido enfermo, en el último momento, yo escribí en un cuaderno que siempre tengo en mi cartera el puerto de Puripasa. Y el puerto de Puripasa tendría, bueno, no sé si tenés tiempo, pero hay un escritor, hubo un escritor, ya no está entre nosotros, Ricardo Nervi, que seguramente que lo conoces mucho porque tiene una rica literatura hermosa y también mucho pampeano. Sí, tal cual. Yo lo admiro, porque aparte él fue el primero que me dijo cuando yo era ministra de Bienestar Social que me tenía que dedicar a literatura infantil, que me tenía que dedicar a escribir. Yo que en ese momento no escribía nada, leía mucho pero no escribía, me parecía que estaba diciéndome una barbaridad. Y sin embargo, yo elegí usar la literatura infantil, la elegí. La elegí porque era difícil, porque era difícil. Y él decía que la pampa era un ancho mar donde navega el silencio. Tiene un poema sobre eso. Entonces yo tengo mucho escrito sobre eso. Tengo el mar de las algas, porque tengo toda mi teoría de la zona, de la franja del Caldenar, que hay un cuento precioso que me ha dado muchísimas satisfacciones, ¿no? Y un día te lo cuento, si querés, es muy interesante. Y también en ese mar de la Pampa había un puerto que era el puerto de Puripasa. Y en el puerto de Puripasa llegaba siempre un pirata. Y le dije a Alejandra Romero que no lo pintara, porque yo lo escribí en la antesala de un hospital, esperando momentos cruciales, para que los chicos lo pudieran pintar con los colores de la vida, con los colores de ellos. Entonces, este es un libro que está totalmente para pintar con un cuento, que a lo mejor tendría que hacerle un retoque hoy, pero no lo hago, lo dejo así por lo que significa para mí este cuento, donde venía un pirata precioso, pero tenía algo maravilloso, que cuando llegaba a Puripasa, a que no sabes qué ocurría, ni te vas a imaginar. Llegaba rodeado de ninfas. Eran las sirenas que lo anunciaban y venían cantando, cantando canciones angelicales. Por eso el puerto de Puripasa es un lugar especial, porque todo eran flores, todo era alegría, todo era quizás como el cielo que uno se encuentra después en el más allá, algo así, pero no lo dice porque es un cuento. Y yo quiero mucho este libro. Y los chicos, cuando por primera vez les entregué el libro para que lo pintaran, hicieron un colorido acá, tan maravilloso que valió la pena dejarlo, ¿no es cierto? Y hay una canción también. Cuando llega a Puripasa el pirata de Maltec, primero bajan las sirenas, las ninfas viajan con él. En su barco de alto porte, velero de alto nivel, donde guarda su equipaje y joyas en carretel.
El puerto de Puripasa es un lugar especial, por eso llegan piratas a ese refugio ideal, donde el sol brilla radiante y la brisa es celestial. El puerto de Puripasa es un lugar especial. Sus calles son de colores, sus casitas un festín. Los niños juegan contentos con alegría sin fin. Cuando zarpa su velero, se oyen sirenas cantar. Son las ninfas de los mares que lo van a acompañar. El puerto de Puripasa es un lugar especial. Por eso llegan piratas a ese refugio ideal. Y bueno, para mí es muy importante Alejandro Romero, porque le digo, con color, sin color, para pintar, sin pintar, diseñamos una revista y ha tenido más de 2000 personas. Y ahora me hice una pregunta un día, porque a mí me encanta Montessori, María Montessori. Y un día me hice una pregunta, ¿qué haría María Montessori hoy con tanta tecnología? Entonces yo me la respondí así. María Montessori tomaría todos los recursos de la tecnología, pero seguiría llevando a los niños para que abracen a los árboles, para que toquen la tierra, para que busquen las mejores maderas, para que busquen las piedras, que le den brillo a esas piedras, porque todas las piedras son opacas. El brillo se lo da cada uno, de acuerdo a cómo la vaya trabajando o frotando. Así que saquémosle brillo a la piedra, esa piedra que tiene la gente, y llevémosla por el camino de la literatura desde la primera infancia. Bueno, Marta, hermoso, hermoso todo esto. Te agradezco por este rato. Tenemos que ir terminando, porque la idea, es que la gente se quede con más ganas, para que se contacte con los escritores, Hola, que los sí. sigan en las redes, que los lean, que los estudien, que los recomienden, y esto es lo importante. Así que muchísimas, muchísimas gracias por este momento, compartido, por este rato que me parece que sirvió para acercarnos un poco a tu obra. Y bueno, algunas palabras a modo de despedida antes de que cortemos nuestra clase de hoy. Bueno, primero agradecerte, porque vos sos un gran profesor para mí. He aprendido muchísimo con tus charlas, con tus seminarios, con tus clases. A veces me ha pasado también que cuando ya no tengo más gana casi de seguir escribiendo, por alguna circunstancia que se me cruza por algo, y recibo un mensaje tuyo pidiéndome a que escriba algo. Y es tan mágico eso que vuelvo a decir, no puedo dejar esto, no puedo dejar esto. Yo quiero invitar a todos, a tus alumnos, a los escritores, a los docentes, primero que le lean a los chicos. Hay muy pocas familias que le leen a los chicos. Hay que leer, hay que fomentar la lectura. Los niños tienen que vernos con un libro en la mano, con el método que sea, ahora digital, con lo que sea, pero tenemos que transmitir lectura. Y esta lectura amena, y si no lo podemos leer, porque hay muchas familias que no quieren, bueno, que le cuenten la historia de sus abuelos, o qué le pasó a la mamá, o un momento de emociones, o un recuerdo, como me pasa a mí, que recuerdo algo y ya le invento una historia, que yo me las creo quizás a esas historias, muchas veces. Por eso a veces no sé si es verdad o si es mentira lo que estoy escribiendo, pero a mí me hace tan feliz. Pero la lectura es fundamental. Y la lectura de otros autores. En la literatura infantil tenemos tan buenos, Laura de Betache, tenemos a María Elena Walsh, tenemos a todas las escritoras de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil, nuestra academia, que son maravillosas y tienen textos preciosos. Tenemos a muchos escritores que no nos conoce nadie, porque estamos en lugares donde no estamos en Buenos Aires para poder promocionarnos. Entonces,
lean también esta literatura, que a lo mejor es más sencilla, es más simple, no tiene tanto recurso literario, o sí, porque también puede tener, pero que transmitamos lectura, leerle a otros, leerle a los niños, que nos escuchen leyendo y también narrando. A mí me gusta narrar, pero también me gusta leer y darle una entonación a la lectura. Porque yo puedo decir, mi mamá me ama, o puedo decir, mi mamá me ama. Mi mamá me ama. Mi mamá me ama. Lo puedo decir de tantas maneras como para transmitirlo y preguntarles a los chicos y a los grandes, a ver, ¿cuál de todo esto te gusta más? Y yo pasé por la política y a mí todo lo que aprendí ahora me sirvió no para escribir sobre eso, porque no tengo ganas de escribir sobre eso, pero involuntariamente hay cosas que en los cuentos o en los poemas surgen y salen cosas que tienen algún tinte político, por más que yo no lo quiera, porque a lo mejor, sin darme cuenta, va saliendo. Pero no se asusten por eso. Escriban, escriban, escriban. El otro día le propuse a un grupo, a ver, escriban sobre una receta que se acuerden. Y se entusiasmaron, hicieron un libro. Y está bueno. Escriban lo que sea. Y si no lo pueden escribir, graben un mensaje de voz y que otro lo transcriba. Pero hagan eso, porque eso es transmitir amor, transmitir palabras. Juguemos un poco con las palabras, pero no juguemos mal con las palabras, no las usemos mal. Tratemos que las palabras nos dejen a nosotros un regocijo, porque son maravillosas las palabras, son maravillosas si las aplicamos bien. Entonces, no estropeemos nuestro lenguaje, esta lengua castellana, que es tan rica, no la estropeemos, tratemos de respetarla. Por supuesto que vamos a tener regionalizaciones y palabras regionales y todo lo que quieran y lo podemos agregar y lo vamos a usar y me parece lindo. Pero respetemos nuestro lenguaje y tratemos de que los chicos reciban algo serio nuestro, porque los chicos no son seres menores. Los chicos de hoy y los de antes son chicos muy inteligentes, que tienen mucha imaginación, más que los escritores, más que nosotras, que ya somos grandes. Y aparte, escuchemos, porque las mejores metáforas se las escuché a los chicos. Por eso los invito a leer mucho. Tenemos de la literatura, acá tengo un libro fotocopiado de Marcelo Bianchi Busto, Saltar y jugar y andar por los aires. Andemos por los aires de la literatura. Saltemos, juguemos y tratemos de leer. Porque de acá pueden surgir muchos intertextos que nos van a dar material muy bonito para poder transmitir a los niños. Y qué mejor invertir el tiempo en escribir y que algún niño lo quiera leer. A mí a veces me dicen, no escriba más sobre las plantas, escribí, me dicen los grandes en las escuelas, escribí sobre las constelaciones. Y sí, escribí también sobre esto, porque fue a los niños de una escuela de Sevilla a hacer un trabajo terrible, lo hicimos un grupo de España, que es la Constitución Lunar. Tuve que estudiar muchísimo para poder hacer esto. ¡Epa! Es la Constitución Lunar. Pero vamos a dejárselo a que cada lector diga en qué consistía la Constitución Lunar y se comunique con vos, Marta. Y se comunica y se lo mando en PDF sin costo. Así que yo te agradezco mucho, mucho, mucho este rato, esta conversación, un verdadero placer. Y bueno,
Gracias, y seguimos en contacto. Gracias por tu Gracias a tiempo, vos. gracias por tu palabra y gracias por mostrarte como sos a partir de tu literatura. Bueno, gracias Marcelo. Vos sabés que yo te aprecio muchísimo. Para mí sos una persona muy importante dentro de la literatura y que nos tenés mucha paciencia. Así que muchísimas gracias y a todos tus alumnos, a todos tus alumnos les mando un abrazo de luciérnagas, porque no se olviden, ellas siempre iluminan en la terrible oscuridad, ellas siempre dan luz. Muchas gracias. Gracias, gracias, Marta. Chau, chau. Chau, chau.